vamos a mirar este gran tema del Caribe y lo vamos a mirar desde eso que yo llamé la memoria y el olvido en relación con nosotros, con Cartagena, con el mundo caribe colombiano y en realidad en relación con el país todo. Quiero de todas maneras para empezar, me parece que vale la pena un ejercicio y es mostrar, trabajar un poquito el mapa nuestro del Caribe. Este mapa del Caribe que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Es el mapa que yo quisiera en este momento mostrarles. Ahí está, digamos, en una perspectiva general el mapa, lo que hemos llamado el Caribe. Ha recibido distintas definiciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hablamos de un Caribe cultural, por ejemplo, Caribe cultural que se extendería desde allá de New Orleans, ¿verdad? Allá al sur de los Estados Unidos y hacia toda esta parte del sur, ¿verdad? Que cierra el Golfo ¿verdad? Lo que llaman aquí el mapa del Golfo de México. Y se extendería prácticamente hasta acá, que no lo logra mostrar, que sería el norte, el noreste de Brasil, ¿verdad? Que fue una zona también de grandes plantaciones azucareras, en fin. Y algunos extienden incluso esa noción de el Caribe cultural más allá de las fronteras geográficas, ¿no? Por ejemplo, hay historiadores que dicen que, y estudiosos de la cultura, que dicen que hay un Caribe, sin duda, en Nueva York, y hay un Caribe también en Londres, y hay un Caribe en Canadá. En fin, esa es una noción extendida del Caribe, ¿verdad? Por lo que significa la diáspora también del Caribe que ha ido formando de manera intensa expresiones poblacionales y culturales del mundo caribeño en distintas partes del mundo. Pero vamos a mirar sobre todo esta noción geográfica, ¿verdad? Inicialmente, bueno, había también una noción muy de un contenido socioeconómico, diría yo, gobernada por la idea de que al Caribe lo estructura la plantación azucarera. Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, esas islas del Caribe fueron en un momento determinado, ¿verdad? Fueron en un momento determinado centros importantes en el mundo de exportación de azúcar, ¿no? Y se crearon grandes plantaciones azucareras. Bueno, a finales del siglo XVIII, Haití era el principal exportador de azúcar. Y luego, a principios de finales del XVIII, cuando la producción azucarera de Haití se viene abajo, entonces empieza el gran ascenso de Cuba, que se va a convertir en el gran exportador de azúcar más tarde en el mundo. Pues esas islas se estructuran en realidad. La vida de la mayoría de estas islas caribeñas gira alrededor del desarrollo de la plantación, tanto aquellas bajo el dominio de los imperios franceses, holandeses, como bajo el dominio del imperio inglés. Estas islas digamos, Cuba y San Juan de Puerto Rico entrarían un poco más tarde, pero ya en el 19 igualmente son islas cuya estructura económica está bastante determinada por la plantación azucarera. Entonces estamos hablando de este rosario de islas que cierran al Caribe aquí, por el lado oriental, ¿verdad? Aquí tenemos a Puerto Rico, y luego acá tenemos a Cuba, aquí tenemos a Santo Domingo y Haití, ¿no? Santo Domingo fue quizás el primero en tener una producción azucarera, pero luego la producción azucarera dejó de ser importante
importante en Santo Domingo. Pero curiosamente, cuando nosotros nos vamos aquí a toda esta costa centroamericana, en varios de estos países centroamericanos, también hubo un desarrollo de la plantación, pero este desarrollo de la plantación tuvo gran auge, sobre todo en el siglo XIX, ¿verdad? Y los inicios del siglo XX. La plantación bananera de la tristemente célebre United Fruit Company, de la cual participamos nosotros también aquí, ¿verdad? En la zona del Magdalena, en la cual creció también la plantación bananera de la United Fruit Company. Pero todo esto para decir que esto implicó un constante movimiento de población caribeña, implicó una diáspora permanente, ¿no? De las islas vinieron muchos caribeños a trabajar a Panamá, y luego con el canal, pues por supuesto, hubo un gran desarrollo allí de asentamientos de poblaciones del Caribe insular, sobre todo de Jamaica y Barbados, y en estas costas de Costa Rica, Honduras, Guatemala también hubo un gran desarrollo de la plantación en manos de caribeños que venían de las islas de ascendencia, todos ellos de ascendencia afro. Pero sobre todo aquí en Costa Rica sabemos, bueno, hubo un gran desarrollo, ¿verdad? En la costa caribe de Costa Rica. Aquí en Puerto Limón hubo un gran desarrollo, además organizativo, político. Ahí estuvo la presencia de uno de los grandes intelectuales y organizadores afros de Jamaica, que se estableció en Nueva York, Marcus Garvey. En fin, toda esta zona entonces constituye lo que hemos dado en llamar el Gran Caribe, que en este caso, por supuesto, estamos hablando del Gran Caribe como toda esta zona que va a cubrir desde México, ¿verdad? Desde México, pasando por toda la costa de Centroamérica, pasando por Colombia, por Venezuela, y subiendo por todas estas pequeñas islas orientales, y luego otra vez aquí hasta los lados de Cuba, incluso Bahamas. Claro, el Gran Caribe significó la idea de construir una identidad caribeña moderna más allá de las islas. Es decir, incorporar el litoral caribe marítimo, que por supuesto también hubiera sido interesante que hubiera entrado a Estados Unidos, pero por razones políticas Estados Unidos nunca entró a la Asociación de Estados del Caribe, como tampoco entró desafortunadamente Puerto Rico, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, y la explicación era muy sencilla. En la Asociación de Estados del Caribe estaba desde su fundación Cuba, lo cual creaba, por supuesto, ustedes conocen la historia política del Caribe, pues creaba un impedimento inevitable. Ahora, he querido mostrar este mapa porque sé que algunos no están familiarizados con este mapa. Cuando uno mira este mapa, entonces uno se da cuenta de cómo este litoral caribe colombiano, ¿verdad?, que llega hasta aquí, hasta las fronteras con Panamá, pero que en una época incorporó a Panamá hasta principios del siglo XX, cómo este litoral era un litoral clave, estratégico en la historia del Caribe. Es decir, cómo toda esta zona, desde La Guajira hasta el Darién, incluida Panamá, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, toda esta zona es una zona importantísima, estratégica, con una íntima relación con el mundo del Caribe insular. Esta historia es inseparable, ¿verdad? Aun cuando la hemos compartimentado, aun cuando hemos terminado construyendo historias nacionales que parecieran no tener relación unas con otras, lo cierto es que esta historia, esto que estamos viendo aquí, constituía en muchos sentidos un tipo de unidad regional,
y además constituía un mundo cultural con raíces profundas, comunes, que explican además la tremenda cercanía cultural que seguimos teniendo, pese a las fragmentaciones, pese a las historias nacionales y pese a que en algún momento del siglo XXIX, en las historias del Caribe, en algún momento del siglo XX, las historias del Caribe continental, de este litoral, se separan casi que drásticamente de las historias de los Caribes insulares. Pero lo cierto es que detrás de todo esto hay una historia común que cada vez somos más conscientes de ella y que de alguna manera gobierna nuestras vidas más allá de que tengamos conciencia o no de eso. Yo me permito ahora quitar el mapa y voy a leer unos párrafos de una conferencia cuando fui secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Voy a leer unos párrafos de esta conferencia que tuve el honor de dictar en la inauguración, fue la conferencia inaugural, a los premios, no me acuerdo ya si era el año 2015, creo que fue en el 2014 o 2015. Yo di la conferencia inaugural, ¿verdad? Creo que fue en el 2015. Sí, bueno, los premios literarios 2015 en Casa de las Américas. Y hay un párrafo que quiero leer como para empezar a hablar un poco, ¿verdad?, sobre esto del Caribe, porque como algunos de los que están oyendo saben, aquí está, ahí está nuestro amigo Agustín Lao, que es un gran especialista sobre el Caribe, y está Darío Henao, y hay muchos que saben mucho sobre el Caribe. Está Gustavo Bell, ¿verdad?, que caribeño de tiempo completo, que se ha pasado media vida estudiando el Caribe, pero hay muchos. Y entonces, como todos ustedes saben, los que han estudiado mucho el Caribe, saben que podríamos hablar de muchísimas cosas del Caribe. Entonces, toca inevitablemente ser selectivos y dedicarnos a algunas pocas cosas que ayuden a la comprensión general y que provoquen para que luego todos ustedes, los que más se interesen, sigan mirando esto. Yo creo que le voy a dedicar unas 2 o 3 charlas al tema del Caribe, pero quiero entonces empezar con este párrafo que a mí me gusta personalmente, me gusta mucho. Dice así: Alejo Carpentier, después de un recorrido por el archipiélago caribeño, en el que tuvo el raro privilegio de visitar todas las islas, o casi todas, le pareció que aquello que unía a los seres del Caribe era la música, que ella le daba sentido de unidad a tierras tan distintas entre sí. Yo que he compartido con este gran maestro de las letras tal privilegio, que además he tenido la buena suerte, digo el privilegio de haber recorrido todas las islas. Además he tenido la buena suerte de vivir 4 años seguidos en Jamaica y 6 en Trinidad y Tobago, días enteros y frecuentes en Cuba y muchos años en Cartagena, la del Caribe. Podría afirmar que nos unen de formas profundas otras cosas ancladas siempre en la cultura. Contaré un ejemplo de una de ellas que además de esta conferencia lo he contado en otros escenarios. Que es una de ellas, que es una de mis anécdotas favoritas. Llegamos mi esposa, mi hija y yo a Kingston, Jamaica, en abril de 1999, a la residencia asignada a mi persona como funcionario diplomático de Colombia. Nos recibió un joven y muy distinguido cocinero, quien con mucho orgullo nos ofreció prepararnos el plato nacional de Jamaica. Pues bien, al sentarnos a la mesa, otra vez, con mucho orgullo, él nos sirvió carne guisada, arroz de coco, frijoles y tajadas de plátano maduro.
Yo comencé a comer con la incertidumbre de si todo esto había sido una buena farsa del joven cocinero para ofrecernos lo que es ciertamente la comida de todos los días de los cartageneros. Ahora bien, mi asombro fue mayor cuando le pedí que me mostrara cómo había preparado dicha comida. Y ahí noté, cuando me enseñó, que trituraba las pequeñas semillas del comino y se las restregaba a la carne con mucha paciencia en horas de la noche para dejarla luego hasta el día siguiente. De la misma forma que recordé haber visto a mi abuela hacerlo en mis días ya lejanos de la infancia. Entonces le pregunté si él sabía que esa era una de nuestras comidas favoritas en Cartagena. Me miró asombrado y me insistió en que se trataba de un plato jamaicano, cosa que además pude comprobar más tarde. Siempre me he preguntado, a partir de ese momento, cómo ese jovencito jamaicano, que no había salido nunca de la isla, cuyos padres seguramente nunca oyeron hablar de un país llamado Colombia, que no hablaron ni ellos ni sus abuelos el español, ¿cómo fue posible que él cocinara con los mismos condimentos y de la misma manera, que se le ocurrieran las mismas combinaciones y lograra el mismo sabor de mi abuela, que nunca salió de Cartagena, ni nunca, por supuesto, conversó en nada distinto al español dialectal de las barriadas negras de Cartagena, la del Caribe? Asombra, ¿verdad? La única respuesta está en lo perdurable y hondo de las experiencias culturales que se comparten. No me extrañaría pensar que hubo un momento quizás tan lejano como el siglo XVII, o quizás más cercano en el XIX, en el que en los orígenes americanos de su estirpe y de la mía se sentaron nuestros antepasados, que luego se ramificarían y dejarían descendencia en Kingston y Cartagena, a cocinar juntos las viejas recetas que mi abuela y el jovencito de las barriadas de Kingston imaginaban con innegable orgullo como pertenencias nacionales. Me refiero en realidad al siglo XVI y XVII. Tan distintos y tan parecidos al mismo tiempo, y esparcidos casi siempre en pequeños territorios, y sin embargo, cuántas cosas cruciales para la humanidad han sucedido bajo estos soles eternos del Caribe. Permítame mencionar una de dos que señalaba en algún momento Edouard Glissant. La primera, decía él, el acto fundacional, la más grande, extensa y dolorosa diáspora forzosa vivida nunca por la humanidad, la de los espléndidos seres humanos traídos vilmente del África, protagonistas de una de las historias más trágicas y sufrientes, y al mismo tiempo, no deberíamos olvidarlo nunca, más profundamente heroica y esperanzadora, la historia de nuestros antepasados. Nada menos que la de millones y millones de hombres y mujeres capaces, en una historia que dura 5 siglos, de defender, quizás podríamos decir, la más grande hazaña de la que tengamos memoria, sobre todo en la modernidad, capaces de defender su condición de seres humanos, sometidos a la más radical de las experiencias deshumanizadoras, la de la esclavitud, el racismo que vino con la esclavitud
y la explotación despiadada de las grandes economías de plantaciones, todo junto. Y sin embargo, debo agregar lo más importante. Quizás por tanto sufrimiento, no lo sé, nos han legado esos antepasados, ellos, los que sufrieron tanto, nos han legado el precioso bien de la alegría, esa fabulosa capacidad, esa manera particular que tenemos los caribeños de inventar la felicidad, de reírnos de casi todo, para derrotar la tristeza y la solemnidad vacía e intrascendente. Risa que emana de una profunda sabiduría de vida, que por caminos misteriosos está plasmada en la extraordinaria riqueza de nuestra música, de nuestro baile y aún de nuestra literatura. ¿Qué es sino ese gran e incomparable carnaval de la risa que es, en uno de sus muchos sentidos, 100 años de soledad? Pues la otra experiencia de la que habla Glissant es la experiencia de la libertad. Con la esclavitud viene el sentimiento de la libertad. Nace al mismo tiempo. El sentimiento de la libertad que dejó en el Caribe páginas de extraordinario heroísmo, que en el caso nuestro quedó simbolizado en la memoria de Palenque y en la memoria en general de todos aquellos que poblaron el Caribe, que lucharon por la libertad y que lucharon además como protagonistas para contribuir a que a principios del siglo XIX se pudiera fundar la República de Ciudadanos de Colombia, que desafortunadamente sigue siendo todavía un sueño incompleto, porque todavía tenemos, como todos ustedes lo saben, millones y millones de colombianos que por razones económicas, sociales, no están en capacidad de ejercer la ciudadanía en el sentido práctico, real de la palabra. Pues bueno, un poco quería introducir con ese párrafo, ¿verdad?, una idea fundamental. Y esa idea es que más allá de las fronteras, el mar es no solo frontera, el mar también es camino, es también puerta de entrada, es también avenida, ¿verdad? Y más allá de las fronteras políticas, el mar nos puso en comunicación a todos. Y esa historia de esa comunicación que arranca mucho antes incluso de la llegada de los españoles, porque tenemos estudios, el gran arqueólogo venezolano Zanoja hizo estudios interesantísimos donde mostró a través de los estudios arqueológicos cómo los nativos se comunicaban, los nativos del litoral se comunicaban de Venezuela y de Colombia y seguramente los nativos más arriba de México, tan pegadito como está allí a Cuba, a las costas cubanas y las costas veracruzanas, se comunicaban. Tenían ya comunicación entre ellos, ¿verdad? Esa es una historia incluso anterior a la historia del descubrimiento. El mar fue eso, medio de comunicación, ¿verdad? Fue nuestra gran avenida inicial, en donde los seres humanos aprendieron a comunicarse unos con otros. Pues bueno, con la llegada de los ejércitos conquistadores, ¿verdad? Y de lo que ustedes conocen ya de la historia, lo que sucedió, en fin, vinieron, sobre todo, lo he contado a partir de 1580, Cartagena se convierte en el gran centro, ¿verdad?, de distribución, la gran factoría de esclavos de las Américas. Y lo es desde 1580 hasta 1640. Y esos esclavos iban para todas partes, ¿verdad? Iban para el Perú,
llegaban hasta, bueno, Ecuador, el Perú, en fin, para el interior de la Nueva Granada, pero iban también para el Caribe, que era entonces un Caribe español, porque no pierdan de vista que todo ese Caribe era un Caribe español, abandonado hasta cierto punto, porque España estaba completamente obnubilada por el oro y la plata. Apenas comprensible en una época en que el capitalismo está desarrollándose con frenesí, ¿verdad? La plata y el oro son los grandes símbolos de la riqueza. Y había, pues, toneladas y toneladas de plata y oro en la América. Entonces, esa es la gran obsesión de los españoles, ¿verdad? Construyen ciudades, sin duda, dejan grandes ciudades, pero todo esto basado en la gran riqueza del oro y de la plata. Y las islas, de alguna manera, quedan allí en una especie de mundo marginal. Curiosamente, de todas esas islas, la que tuvo un desarrollo incluso que se puede mirar en su arquitectura española más importante fue Jamaica. Uno todavía puede ir a la vieja capital de Jamaica, a Spanish Town, todavía se llama así, Spanish Town, o sea, el pueblo español, y uno puede ver allí todavía la estructura, ¿verdad? La estructura de la antigua capital de Jamaica española, de la Jamaica española. Uno puede ver la gran plaza, algo de los viejos edificios, etc. Antes de que los ingleses a mediados del siglo XVII llegaran allí y se posesionaran de Jamaica. Pero también estuvieron en Trinidad antes de que llegaran los franceses. Llegaron los franceses, dejaron los franceses una arquitectura maravillosa en Trinidad que todavía se puede observar, y luego llegaron los ingleses. Los ingleses se convirtieron en el gran poder, finalmente en el siglo XVII, el gran poder del Caribe insular, conjuntamente con España. Pues España tenía las tres grandes Antillas mayores, ¿no? Santo Domingo, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, ¿verdad? Entonces se convirtió en un mar de todos, ¿verdad? Los imperios se repartieron el mar Caribe. Y entonces hubo islas dominadas por los ingleses, islas dominadas por los franceses, islas dominadas por los holandeses, ¿verdad? Principalmente, pero también hubo momentos en que estuvieron los daneses, en fin, pero principalmente los españoles, los franceses, los ingleses y los holandeses dominaron el mundo insular caribeño y, por supuesto, el mundo del litoral caribeño, que es un mundo, el litoral, pues claro, es un mundo todo que conservó España, ¿verdad? Y así pues empezó la historia moderna del Caribe. Las islas, con un extraordinario desarrollo a partir de mediados del siglo XVII, con un desarrollo enorme, ¿verdad? Bajo el dominio de los imperios, dedicada prácticamente toda esa isla insular, con excepción de las españolas todavía hasta el siglo XVIII, dedicada principalmente a la explotación, a la gran plantación azucarera. Me parece muy interesante para que ustedes tengan una idea de lo que estoy diciendo. Me parece muy interesante que volvamos un momentito al mapa. Y en este mapa ustedes verán esto que les quiero mostrar. Esto de aquí, aquí. Mire esta islita, que es la islita que está más al oriente de todas, Barbados. Y su capital, Bridgetown, ¿verdad? Es una islita pequeñita. Hoy debe tener, calculo yo, debe estar llegando a los 300.000 habitantes, más o menos. Una maravilla, una belleza de isla. Dicen que los habitantes de Barbados son más ingleses que los ingleses.
¿verdad? Tienen fama de ser muy, muy ingleses, muy, muy correctos, muy, muy serios y muy formales, ¿verdad? Y es una isla que hoy vive fundamentalmente del turismo, eh, turismo de clases altas, ¿verdad? Turismo básicamente inglés y norteamericano, como viven muchas de estas islas, la inmensa mayoría de estas islas, con excepción de Trinidad y Tobago, todas estas islitas que vienen aquí, Granada, ¿verdad? San Vincent, Santa Lucía, Martinica un poco menos, pero también Dominica, Guadalupe tiene una gran concentración industrial francesa, pero también tiene mucho turismo. Todas estas islitas que vienen aquí hasta acá arriba, San Martín, todas estas islitas han terminado reemplazando la plantación azucarera por el turismo, por el turismo. Pero esta islita de Barbados, para que ustedes vean esta cosa tan pequeñita, para que ustedes se hagan esta idea, a principios del siglo XVIII, cuando estas islas empiezan a cobrar fuerza, entre 1714 y 1717, estas son unas estadísticas que trae un muy buen historiador, gran historiador de Barbados, ¿verdad? Pedro Welch, buen amigo. Estas islitas, Barbados, esta islita produce mucho más y su comercio de exportación e importación con Inglaterra es más grande que el de Nueva York, Pensilvania, New England toda, o sea, Boston, etcétera, ¿verdad? Esa islita importa e exporta un valor mucho más grande que todas estas. Y casi que todos los Estados Unidos, solo que Virginia y Maryland exportan un poco más, digamos, pero menos que Barbados en todo caso. ¿Y qué es lo que es significativo de esto? Que realmente en ese momento Bridgetown es de alguna forma la isla más valiosa para el dominio inglés, para el imperio inglés, al menos en el mundo del Caribe, en el mundo del Caribe. Y es más valiosa incluso que sus posesiones norteamericanas en ese momento. Y por supuesto, en materia de importación y exportación, ya para ese momento, hablando digamos, de agricultura de exportación, es más valiosa que cualquiera de los dominios del Caribe español, de cualquiera de los dominios del Caribe español. Y era una islita que debía tener, en 1714, debía tener 11, 12 mil habitantes, más o menos, no debía tener más. Luego, claro, Jamaica, que está aquí, aquí está Jamaica. Jamaica es muy interesante. Si uno tirara una línea, si uno pudiera caminar sobre el mar, podría irse caminando de Jamaica, de Kingston, derechito y derechito, sin desviarse, y llegaría a Cartagena. Llegaría a Cartagena. Y luego Jamaica se va a convertir, ¿verdad? Jamaica se va a convertir en el gran centro de la plantación del Caribe inglés. Aquí, ya en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, ya a mediados del siglo XVIII, Jamaica empezará a crecer de una manera desbordada y empezará a convertirse en una de las grandes posesiones, conjuntamente con otra islita, ¿verdad? Con otra islita que está por aquí que se llama Antigua. Esas islas tan pequeñitas, ¿verdad? Eran en un momento determinado, eran las grandes posesiones y los grandes orígenes, digamos, el origen de grandes riquezas en Inglaterra. Por eso es que Eric Williams, cuando escribe ese gran libro de Capitalismo y Esclavitud, sostiene que fue ese comercio triangular, o sea, ese comercio que salía de Europa, llegaba
al África, ¿verdad? Con esclavos, los intercambiaba entonces por el azúcar y por las riquezas de las islas, y en el cual participaban también las costas de los Estados Unidos. También participaban sobre todo con la producción de licores y otros productos. Y Eric Williams sostiene que ese gran comercio y esa gran riqueza de las islas, ¿verdad? Nutrió el desarrollo del capitalismo moderno en Inglaterra a lo largo, ¿verdad? Del siglo XVII, XVIII, pero sobre todo del siglo XVIII, que es un siglo en el cual las islas van a tener una enorme pujanza. Volviendo a Cartagena, en el siglo XVII, como yo les había contado, Cartagena, todavía hasta 1730, 1740, es el gran centro del Caribe, ¿verdad? Eso nunca se debería perder de vista por lo que implicaba esa relación íntima con el resto del Caribe. Uno podría, por ejemplo, mirar cosas como esta, ¿verdad? Uno podría, por ejemplo, mirar cosas como esta. Kingston, en 1655, bueno, todavía no es una isla de gran importancia, no se ha desarrollado la plantación, tiene 2.500 habitantes más o menos, eso es lo que tiene. San Juan en 1640 tiene alrededor entre 5 a 6.000 habitantes. La misma Haití tiene alrededor de, ella tiene un poco más de habitantes en 1650, tiene alrededor de 12.000 habitantes. La Habana, por ejemplo, en los años de 1615, 1620, La Habana tendrá entre 6 y 7.000 habitantes, ¿no? Cartagena en 1630 tiene, según Julián Ruiz, alrededor de 20.000 habitantes, más los extranjeros que llegaban cuando llegaba la flota, que podía extenderse eso, y entonces podían llegar 5 o 6.000 extranjeros. Pero eso es el siglo XVII y eso es hasta 1640 más o menos. Lo que sigue en adelante es otra historia. Ya a finales del siglo XVII, Cartagena ha ido perdiendo su importancia y por el contrario, las islas del Caribe han ido cobrando enorme importancia con el desarrollo de la plantación. De manera que si uno se trasladara 2 siglos más tarde, o sea, si uno saliera de 1640 y llegara a los años de 1840 del siglo XIX, entonces uno se encontraría con que La Habana, por ejemplo, tiene ya para 1840, es una ciudad de más de 200.000 habitantes. Cartagena ya es una ciudad reducida, ha perdido población, ya no tiene más allá de 10, 12.000 habitantes, si acaso 12.000 habitantes, ¿verdad? En 1800, más o menos, antes de independizarse, incluso desde antes, 1783, 90, ya Haití tiene cerca de esclavos, tiene cerca de 450.000 esclavos, más la población mulata, libre y la población blanca. Es decir, tiene más de 500.000 habitantes, ¿verdad? Haití es el gran centro hasta el siglo XVIII, hasta 1792, es la gran isla productora, basada toda en producción de esclavos, ¿verdad? De la plantación esclavista. Su inmensa población es en su 90 y tantos % población negra y mulata. Entonces ya el eje se ha trasladado, pero Cartagena sigue teniendo una relación íntima, sigue teniendo una relación muy estrecha con el mundo del Caribe, ¿verdad? Es decir, esa relación no se ha perdido. Cartagena ha perdido importancia, sin duda. Cartagena no desarrolla una economía de plantación, como ustedes bien lo saben, y sobre todo, lo que es perfectamente claro, que debemos tener aquí presente siempre, es que Cartagena se juega su destino a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
porque Cartagena se convierte en la avanzada de la lucha por la independencia, por la creación de la república, ¿verdad? Y desde muy temprano, dicho sea de paso, empiezan a aparecer artículos en Cartagena planteando, entre otras cosas, la importancia de eliminar la esclavitud, que es una historia de la que tendremos que hablar en algún momento, ¿verdad? En esos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero ahí Cartagena se juega su destino, se convierte en el gran centro independentista del Caribe. Ojo, con una gran relación íntima con Jamaica y con Haití. Ustedes conocen la historia. Ustedes saben que en el movimiento de independencia, la intervención de Jamaica y de Haití fue fundamental. Sin eso, no estaríamos hablando del movimiento de independencia, ni estaríamos hablando quizás de la victoria de Bolívar en los siguientes años después de 1815. Todos conocemos, yo conocí el terreno, porque ya no había ni siquiera casa, en la cual habitó Bolívar en Jamaica, cuando Pablo Morillo se vino a tomar Cartagena, y Bolívar salió huyendo hacia ¿dónde? Hacia Jamaica. Y ahí vivió varios meses en esa casa, que desafortunadamente, después contaré por qué, nunca logramos el gran proyecto. En ese momento teníamos una relación muy amistosa con Venezuela, el gran proyecto de que entre Venezuela y Colombia se hiciera allí una especie de museo bolivariano, pero eso nunca se logró. Pues allí llegó y ahí lo ayudaron y de ahí salió para Haití. Pero además recuerden que cuando el sitio de Cartagena, vienen unos barcos cargados de víveres y vienen ¿de dónde? Vienen de Jamaica. Vienen de Jamaica, que no logran entrar a la ciudad, desgraciadamente, porque ya está montado el cerco de Morillo. Pero entran barcos de Jamaica poco antes del cerco de Pablo Morillo. Y si mi memoria no me traiciona, algunos comerciantes como ellos lograron introducir barcos de Jamaica. Y ahí Cartagena se jugó su destino, porque poca gente entiende que la primera fase de la independencia, y ya voy a ir cerrando esta primera parte, ya la voy a ir cerrando, la primera fase de la independencia nuestra, y eso es importante saberlo, la primera fase de nuestra independencia fue la fase caribeña. Es decir, la independencia inicialmente tuvo dos centros fundamentales, radicales, dispuestos a independizarse de manera absoluta, y en donde Morillo y las tropas españolas concentraron su ataque: Caracas y Cartagena, curiosamente, en la historia, ¿no? Y cuando Morillo derrota a Bolívar en Caracas, ¿a dónde se vienen los venezolanos? Se vienen a Cartagena. Y cuando el sitio de Cartagena, que es una página que todavía está por escribir de manera detallada, al final del sitio de Cartagena, en realidad son los generales venezolanos y los generales y los militares extranjeros franceses los que están defendiendo la ciudad. Pero poca gente sabe también, hay poca gente no sabe que uno de las frentes de muralla estuvo defendido por un regimiento de negros haitianos libres que vinieron aquí a defender la ciudad. Es decir, cuando se da ese momento de independencia, en realidad está el Caribe en Cartagena defendiendo la ciudad, si pudiéramos utilizar esa figura, ¿verdad? Y están muchos de los militares venezolanos en Cartagena. Muchos de los grandes militares venezolanos están en Cartagena defendiendo la ciudad. De modo que esa primera fase que termina en la derrota y que termina en la práctica destrucción de Cartagena, de su clase empresarial y de su clase trabajadora, de artesanos, mulatos, negros libres, ¿verdad? Ese momento
es un momento radicalmente destructivo para la ciudad, ¿no? De ahí en adelante, Cartagena no será un centro de importancia estratégica, pero su historia con el Caribe sigue siendo una historia muy estrecha, ¿verdad? La relación con Jamaica sigue siendo muy estrecha, pero muy estrecha. La relación con Cuba sigue siendo muy estrecha. Y por supuesto, no lo olviden, Panamá, el gran centro del mundo, Panamá seguía siendo de Colombia, era parte de Colombia, hasta prácticamente 1903, cuando declara su independencia. De manera que, para concluir, lo que quiero decirles es esto. Ciertamente, después de la independencia, Cartagena pierde muchísima de su importancia, pero al mismo tiempo, el Caribe insular, ¿verdad?, económicamente va a crecer muchísimo y poblacionalmente va a crecer muchísimo, sobre todo con la población de origen africano. Cuando Franklin Knight escribe su libro sobre la nación fragmentada, muestra cómo en el siglo XIX prácticamente más del 85% de la población, si se exceptúa al Caribe español, de las islas, es básicamente población de origen africano. Población de origen africano. De manera que los dos fenómenos se van dando, pero no se pierde esa íntima relación de Cartagena con el resto del mundo del Caribe. Esa relación se va a mantener intacta y de manera muy fuerte durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La pregunta que sigue allí pendiente y que tendremos que resolver en una próxima charla es ¿qué pasó?, ¿no? ¿Cómo siguió esa relación siendo de fuerte y qué pasó después? Pero concluyo diciéndoles esto. Esa relación, además, era fundamental para Colombia, porque es que, imagínense nomás esto, no hay aviación en esa época. Todo lo que entra a Colombia, todo lo que va a entrar a Colombia, o al menos el 90% de las cosas que van a entrar a Colombia, entrarán por el Caribe. Y entrarán a través por Cartagena, entrarán por La Guajira, ¿verdad? Entrarán posteriormente en el siglo XIX por Barranquilla, por Santa Marta, y entrarán por Panamá. De Colombia dependerá de una manera total. Los comerciantes de toda Colombia dependerán de una manera absoluta del movimiento comercial de los puertos del Caribe, ¿no? Y por allí no solo dependerá el comercio, también dependerá la comunicación entre los seres humanos, Y por eso había tanta cercanía también en el siglo XIX, cercanía de todo tipo, cercanía cultural, ya hablaremos de eso también, de lo que significó la música, de lo que significó, por ejemplo, en estos días hablé de eso, de lo que significó el béisbol. Y concluyo con esto. Mi amigo Gustavo Bell me envió hoy una noticia que sale en la Gaceta de Cartagena de 1825. 1825. Y es un jamaicano que pone un anuncio en español y en inglés en la Gaceta de Cartagena diciendo que va a traer a Cartagena un grupo grande de artesanos jamaicanos a trabajar en Cartagena y en los límites de la República, dice. Y ahí vienen carpinteros, vienen albañiles, vienen muchos tipos de artesanos. En la próxima se las voy a leer. Y además dice que los que se quieran comunicar con él sobre los servicios de esos artesanos, pues que vayan a una fonda que está en la calle de la Factoría, y ustedes saben cómo se llamaba la fonda, 1825, la fonda de Jamaica. La fonda de Jamaica. Mire cómo éramos de cercanos, Yo me imagino que, claro, salimos de la independencia completamente destruidos,
y a lo mejor se necesitaban muchos artesanos y venían de ahí de Jamaica como si vinieran de Barranquilla, ¿no? De ahí al lado. Esa era nuestra relación íntima, íntima. Y ya veremos con el béisbol, por ejemplo, lo que sucedió con el béisbol, lo que sucedió con la música, lo que sucedió con las radionovelas ya en el siglo XX. Pero de eso hablaremos más adelante. No quiero extenderme más por hoy. Seguiremos con nuestra conferencia sobre el Caribe, sobre la memoria y el olvido, en las próximas charlas. Muchísimas gracias. En el mes de junio buscaremos también un espacio para celebrar, para conmemorar realmente el día, la fundación de Cartagena, que es el 1 de junio de 1533. Ahí, de alguna manera, no hemos hecho sino hablar todos estos días sobre Cartagena. Muchísimas gracias.